Lo último que recuerdo de los ojos de mi perro es que dejaron de ser suyos. No hubo un instante preciso, un parpadeo que marcara la frontera entre el alma que conocía y el vacío que la suplantó. Fue un cambio gradual, una erosión silenciosa como la del viento sobre las rocas rojas de este desierto. Me pregunto constantemente si la soledad puede hacerle eso a una mente, si puede lijar los bordes de la realidad hasta que ya no distingues el rostro de un amigo del de una máscara tallada con su piel. Escapé de la ciudad buscando silencio, pero encontré una quietud diferente, una que no calma, sino que escucha. Y en esa quietud perdí a mi único compañero, o quizás nunca lo traje conmigo. Mi vida anterior se había desmoronado bajo el peso del concreto y el ruido incesante. El burnout no es una explosión, es una implosión. Te consume desde dentro hasta que solo queda un cascarón que va a trabajar, paga las facturas y sonríe en los momentos adecuados. Necesitaba aire, un horizonte que no estuviera cortado por edificios. Por eso encontré esta cabaña, una pequeña herida de madera en la inmensidad de los bosques que rodean Flagstaff, Arizona. Era barata, aislada, y prometía la paz que mi psiquiatra no podía recetarme. Vine aquí para reconstruirme, pieza por pieza, lejos de todo lo que me había roto. Ahora sé que hay cosas peores que romperse. Hay cosas que te vacían y usan el hueco para hacerse un hogar. Mi única compañía era Buster, un golden retriever viejo cuyos huesos crujían más que las tablas del porche. Llevábamos 12 años juntos. Él era el último vestigio de la persona que yo solía ser, un ancla peluda y dorada a una vida más simple. Sufría de un colapso traqueal, una condición que le provocaba ataques de tos seca y áspera, sobre todo por la noche. Cada vez que su pecho se sacudía con ese sonido gutural, yo sentía una punzada de pánico y ternura. Era el sonido de su fragilidad, de su mortalidad. Un sonido que, sin que yo lo supiera, se convertiría en un faro en la oscuridad, una llamada para algo que no tenía nombre. Los primeros días fueron casi idílicos. El aire de Arizona era cristalino y olía a pino ponderosa y a polvo ancestral. Durante el día, el sol bañaba el paisaje con una luz honesta, haciendo que las montañas distantes parecieran decorados de una película del oeste. Buster, a pesar de su edad, parecía rejuvenecer. Exploraba los alrededores con la cola en alto, olfateando cada arbusto con una curiosidad que yo envidiaba. En esos momentos sentía que había tomado la decisión correcta. Creía que la naturaleza estaba sanándome, que el silencio era un bálsamo. No entendía que en lugares como este, el silencio no está vacío, está expectante. Pero cuando caía la noche, el paisaje se transformaba. La oscuridad aquí no era como la de la ciudad, contaminada por luces parásitas. Era una oscuridad absoluta, primordial, que parecía tener peso y textura. Las estrellas eran tan brillantes que se sentían agresivas, como agujeros perforados en un velo negro, a través de los cuales te observaban ojos fríos y cósmicos. El viento que susurraba entre los pinos dejaba de ser una caricia y se convertía en un murmullo lleno de palabras que no lograbas entender. Era entonces cuando la cabaña dejaba de ser un refugio y se convertía en una jaula de madera, pequeña y frágil en medio de una inmensidad predadora. Fue en una de esas noches cuando lo vi por primera vez. En la linde del bosque, donde la luz del porche moría, se recortaba una silueta. Era un coyote, pero había algo terriblemente mal en él. Estaba demacrado, con parches de piel sarnosa que dejaban ver una piel gris y enferma. No se movía como un animal normal. En lugar de la cautela nerviosa de su especie, permanecía inmóvil,
observando la casa con una fijeza que me heló la sangre. Sus ojos captaban la luz y brillaban con una inteligencia calculadora y antinatural. No parecía un animal buscando comida. Parecía un centinela vigilando una prisión. Buster gruñó suavemente a mi lado, un sonido bajo y profundo en su pecho. Su cuerpo estaba tenso y el pelo de su lomo se erizó. Normalmente se habría lanzado a ladrar, pero esta vez su reacción era de miedo, no de agresión. El coyote no reaccionó al gruñido. Simplemente ladeó la cabeza, un gesto lento y deliberado, y continuó su vigilia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, la sensación primitiva de ser una presa. Apagué la luz del porche, esperando que la oscuridad nos borrara de su vista. Pero sabía que era inútil. Él no necesitaba luz para vernos. Sabía que estábamos allí. Durante las siguientes noches, el ritual se repitió. El coyote sarnoso aparecía al anochecer, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma mirada fija y paciente. Intenté convencerme de que era normal, que los animales salvajes se sentían atraídos por los olores de la casa, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que no estaba observando la casa, sino a Buster. Su mirada parecía medirlo, estudiarlo, aprender cada uno de sus movimientos, cada sonido que hacía. Especialmente, parecía prestar atención cuando Buster tosía, ese sonido seco y rasposo que rompía el silencio de la noche. Me encontré a mí misma vigilando al vigilante, atrapada en un ciclo de paranoia. ¿Estaba la soledad finalmente cobrando su peaje? ¿Era este el primer síntoma de una mente que se deshilacha proyectando sus miedos en la fauna local? Me aferraba a la racionalidad como un náufrago a un trozo de madera. Era solo un coyote, un animal enfermo, pero cada vez que miraba sus ojos brillantes en la oscuridad, una voz en mi interior, una voz más antigua que la razón, me susurraba una verdad aterradora. Esa cosa no era un animal, era un presagio, y estaba esperando algo. La despensa empezó a vaciarse, una mundana necesidad que me obligó a romper mi autoimpuesto exilio. El viaje al almacén general más cercano, a unos 30 kilómetros por un camino de tierra lleno de baches, se sentía como una expedición a una civilización lejana. Dejé a Buster en el coche con las ventanillas entreabiertas, su respiración jadeante empañando el cristal. El sol de mediodía era implacable, blanqueando el paisaje y borrando las sombras. Por un momento, el mundo pareció normal, ordinario. El miedo de las noches anteriores se sentía como el residuo de una mala pesadilla, algo que la luz del día podía desinfectar. El almacén era un edificio de adobe y madera que olía a serrín, café y cuero viejo. Solo había otro cliente dentro, un hombre anciano de piel curtida y arrugas profundas como cañones en miniatura. Su pelo era largo y gris, atado en la nuca, y sus ojos oscuros parecían contener la paciencia de las piedras del desierto. Se movía con una lentitud deliberada, examinando una lata de frijoles como si estuviera leyendo un texto sagrado. Asentí con la cabeza a modo de saludo, y él me devolvió el gesto, su mirada pasando de mí al coche aparcado fuera, donde la cabeza dorada de Buster era apenas visible. Pagué mis provisiones, el joven del mostrador apenas levantando la vista de su teléfono. Cuando salí, el aire caliente me golpeó como una pared. El hombre anciano estaba junto a mi coche, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que su presencia fuera ineludible. No estaba mirando el coche, sino a mí, con una expresión que no pude descifrar. No era hostil ni curiosa, era una expresión de reconocimiento, como si hubiera estado esperándome. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido, un tambor sordo en mis oídos.
Me acerqué con cautela, forzando una sonrisa tensa. «Bonito día», dije, mi voz sonando extrañamente débil. Él no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia Buster, que ahora estaba sentado, observándolo con las orejas gachas. El anciano, al que más tarde supe que llamaban señor. Abeita finalmente habló. Su voz era grave y resonaba con la sequedad del paisaje. «Un buen perro», dijo, aunque el tono no era de cumplido, sino de constatación. «Viejo, enfermo». La palabra enfermo quedó suspendida en el aire, cargada de un significado que yo no quería entender. «Tiene un colapso traqueal», me oí explicar, como si necesitara justificar la fragilidad de mi amigo. El señor Abeita asintió lentamente, sus ojos nunca dejando a Buster. Luego me miró directamente a mí y sentí como si pudiera ver a través de mis huesos hasta el miedo que se acurrucaba en mi alma. «Aquí, en el desierto», comenzó, su voz bajando a un susurro conspirador. «Las cosas más antiguas saben que el sonido de un animal enfermo es una invitación». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en mi piel como polvo. «Ten cuidado con los ecos que oyes. A veces responden». Sin otra palabra, se dio la vuelta y se alejó, su figura encorvada desapareciendo por el camino polvoriento con la misma naturalidad con la que el coyote se desvanecía en el bosque. Me quedé allí, congelada, con las bolsas de la compra pesando en mis manos. El sol abrasador de repente se sentía frío. La advertencia del señor Abeitano era un cuento folclórico para asustar a la chica de la ciudad. Era una sentencia, una pieza de un rompecabezas aterrador que mi mente se negaba a ensamblar. Miré a Buster y por primera vez me pregunté si su debilidad no era solo una tragedia personal, sino un peligro para ambos. El viaje de vuelta fue en silencio. Cada curva del camino parecía revelar un nuevo rostro en las formaciones rocosas. Cada sombra parecía alargarse de forma antinatural. Las palabras del señor Abeita se repetían en mi cabeza como un mantra venenoso, una invitación. «Cuidado con los ecos. A veces responden». Intenté desecharlo como la superstición de un viejo, pero su mirada no había sido la de un supersticioso. Había sido la de alguien que conoce las reglas de un juego que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Llegué a la cabaña justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. El aire se enfriaba rápidamente. Mientras descargaba las provisiones, escuché a Buster toser desde dentro del coche. Era el mismo sonido de siempre, seco y familiar. Pero esta vez me provocó un terror visceral. No sonaba como la tos de mi perro. Sonaba como un eco que ya había sido escuchado por algo que acechaba más allá de la línea de los árboles, algo que había aceptado la invitación. Esa noche no vi al coyote, y de alguna manera eso fue mucho peor. El silencio que dejó su ausencia no era vacío, sino pleno. Era el silencio de un depredador que ha dejado de observar porque ha comenzado a moverse. Me senté en la oscuridad de la sala de estar, abrazando a Buster con demasiada fuerza, escuchando su respiración y la mía. Y por primera vez me di cuenta de que no estaba segura de a cuál de las dos le tenía más miedo. La advertencia se había convertido en una profecía, y yo estaba sentada en el centro de su cumplimiento. Pasaron varios días en una calma tensa, una falsa normalidad que solo servía para afilar los bordes de mi ansiedad. Durante el día me obligaba a seguir una rutina: limpiar la cabaña, leer, dar paseos cortos con Buster cerca de la casa. Pero la advertencia del señor Abeita había envenenado mi percepción. Cada crujido de la madera,
Cada susurro del viento se convertía en una posible amenaza, y entonces comencé a notar los cambios en Buster. Al principio eran sutiles, cosas que fácilmente podía atribuir a su vejez o a mi creciente paranoia. Pequeñas grietas en la fachada de la realidad. Una tarde, le lancé su pelota de tenis favorita, desgastada y cubierta de babas. Era un ritual que habíamos repetido miles de veces. Él la seguía con la mirada, su cuerpo temblando de anticipación, y luego salía disparado. Pero esta vez no lo hizo. Simplemente la miró aterrizar en la hierba seca y luego me miró a mí. Su mirada no era la de un perro cansado. Era analítica, vacía, como si estuviera procesando el concepto de jugar desde una perspectiva puramente académica, sin entender la alegría que conllevaba. Se quedó allí, quieto, hasta que fui yo quien recogió la pelota. Luego dejó de responder a su nombre. Podía llamarlo una y otra vez, y él permanecía impasible, a menudo de espaldas a mí, mirando fijamente una pared o la puerta cerrada. Al principio pensé que su audición estaba fallando, otra cruel factura de la edad. Pero entonces, si yo abría la nevera o hacía el más mínimo ruido con su plato de comida, su cabeza se giraba instantáneamente, con una precisión que desmentía cualquier sordera. No estaba sordo. Estaba eligiendo ignorarme. O peor aún, la criatura que lo habitaba no reconocía el sonido que una vez había significado hogar. El cambio más perturbador era en sus ojos. Los ojos de Buster siempre habían sido pozos de afecto incondicional, de un color ámbar cálido que parecía sonreír incluso cuando su boca no lo hacía. Ahora ese calor se había extinguido. En su lugar había una profundidad fría, una negrura insondable que reflejaba mi propio rostro asustado, sin ofrecer nada a cambio. A veces, cuando me miraba, sentía que no me estaba viendo a mí, el ara, sino que estaba evaluando el peso de mi carne, la fuerza de mis huesos. Era la mirada de un depredador sopesando a su presa. El coyote sarnoso regresó, pero su comportamiento también había cambiado drásticamente. Ya no era un vigilante paciente. Ahora parecía agitado, frenético. Corría en círculos cortos en la linde del bosque, gruñendo a la cabaña, a veces deteniéndose para arañar el suelo con desesperación. No parecía una amenaza, sino una advertencia. Era como si estuviera intentando decirme algo, gritarme una verdad que yo no quería escuchar. No estás solo ahí dentro. Estás atrapada con él. Su terror se reflejaba en el mío, creando un circuito cerrado de pánico entre la chica de la ciudad y el animal del desierto. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché a Buster moverse por la cabaña. Sus pasos, normalmente un arrastrar familiar de patas viejas, sonaban diferentes. Eran más ligeros, casi sigilosos. Me levanté y lo seguí hasta la cocina. Estaba de pie frente al fregadero, bebiendo agua de su cuenco. Pero la forma en que lo hacía estaba mal. En lugar de lamer el agua con su lengua, su hocico estaba sumergido casi hasta los ojos, y el sonido no era de lametones, sino de una succión larga y continua, como si estuviera vaciando el cuenco con un solo trago. Cuando se giró y me vio, el agua goteaba de su barbilla, y en sus ojos vi un destello de algo que solo puedo describir como molestia. Molestia por haber sido descubierto. La duda se convirtió en una certeza helada. La cosa que vivía conmigo ya no se esforzaba por imitar a la perfección. Se estaba volviendo descuidada, arrogante, o quizás simplemente ya no le importaba. Empecé a encerrarme en mi habitación por la noche, usando una silla para atrancar la puerta. Podía oírlo moverse por la casa, no con el ritmo de un perro, sino con una cadencia extraña,
a veces deteniéndose durante horas frente a mi puerta, en un silencio tan pesado que podía sentir su presión contra la madera. No arañaba, no lloraba, solo esperaba. Me sentía como una prisionera en mi propio refugio, y el animal que había traído para que me hiciera compañía se había convertido en mi carcelero. La paranoia era un sudor frío constante en mi piel. ¿Cuándo había ocurrido el cambio? Fue en el viaje hasta aquí. Ocurrió una noche mientras dormía, cuando una de sus toses fue la última del verdadero Buster y la primera de la imitación. El no saberlo era una forma de tortura, una herida que no dejaba de sangrar. Estaba completamente sola, con un monstruo que llevaba la cara de mi mejor amigo. Una noche, la tos cesó por completo. Durante días no hubo ni un solo ataque. Al principio, una parte ingenua de mí sintió alivio, un brote de esperanza desesperada. Quizás se estaba recuperando. Quizás todo había sido producto de mi imaginación. Pero la quietud en su pecho era más antinatural que la propia tos. Era el silencio de un motor que ya no necesita imitar el sonido de una avería, porque su trabajo ya está hecho. La invitación había sido respondida. La puerta se había abierto, y la cosa que había entrado ya no necesitaba la llave. La tormenta llegó sin previo aviso, una furia monzónica que se abalanzó sobre el desierto con la violencia de un dios enojado. El cielo se volvió de un color púrpura amoratado, y el viento aullaba como un animal herido, azotando la cabaña con ráfagas de lluvia que sonaban como puñados de grava. A los pocos minutos, las luces parpadearon y se apagaron, sumergiéndome en una oscuridad casi total, rota solo por los destellos epilépticos de los relámpagos. El generador, que nunca me había molestado en revisar, permaneció en silencio. Estaba atrapada. Encontré una linterna en un cajón de la cocina, su haz de luz débil y tembloroso cortando la penumbra. Buster, o la cosa que se hacía llamar Buster, estaba tumbado en el centro de la sala de estar. No parecía afectado por la tormenta. Su calma era la parte más aterradora de la escena. Yo estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, abrazando mis rodillas, temblando por una mezcla de frío y miedo. El estruendo de un trueno cercano hizo vibrar la cabaña hasta sus cimientos, y en el silencio que siguió, lo oí. Vino de fuera, desde el porche trasero, un sonido inconfundible, grabado a fuego en mi memoria, la tos seca, áspera y gutural de Buster. Mi sangre se convirtió en hielo. El perro estaba a mis pies, su pecho subiendo y bajando con una respiración tranquila y regular. La linterna tembló en mi mano y apunté el haz de luz hacia él. Sus ojos se abrieron y me miraron. No había confusión ni miedo en ellos, solo una espera vacía. Afuera, la tos se repitió. Un eco perfecto, una burla cruel. La trampa no era para atraerme hacia afuera, era para hacerme entender, sin lugar a dudas, que ya estaba encerrada con el monstruo. Me arrastré hacia atrás, mi cuerpo raspando contra la pared de madera. Mis músculos gritaban, pero no podía apartar la vista de la figura en el suelo. El sonido del exterior cesó de repente. La única acústica era ahora la de la lluvia torrencial y el latido frenético de mi propio corazón. El silencio que dejó la tos falsa fue peor que el sonido mismo. Era un silencio expectante, el de un actor esperando su señal en el escenario. Y entonces, la cosa en el porche cambió de táctica, y mi cordura se hizo añicos. Escuché un nuevo sonido, uno que me paralizó por completo, congelando el aire en mis pulmones. Era mi propia voz, débil, temblorosa, filtrándose a través del estruendo de la tormenta desde la puerta trasera. Buster, llamó mi eco fantasmal, y luego un susurro que era una réplica exacta de mi pánico. Socorro.
El terror absoluto me inundó, un maremoto negro que ahogó todo pensamiento racional. No era solo un imitador de sonidos de animales, era un ladrón de voces, un parásito de la desesperación. Mi mirada aterrorizada volvió a la criatura en el suelo. Ya no estaba tumbada. Se había sentado, con una rigidez antinatural, y me observaba fijamente. El haz de mi linterna bailaba sobre su rostro, y en sus ojos el reflejo de la luz no era el de un animal. Brillaban con una inteligencia malévola y triunfante. Lentamente, de una manera que desafiaba la anatomía canina, su cabeza se inclinó hacia un lado, casi 90 grados, con un suave crujido de huesos. Su mandíbula se abrió, más de lo que debería, y de su garganta emanó un sonido bajo y gutural. No era un gruñido, no era un ladrido, era una imitación distorsionada, húmeda y cavernosa, de una risa humana. La risa gutural se cortó, y la criatura que llevaba el rostro de Buster comenzó a levantarse. El movimiento no era el de un perro viejo y artrítico que se pone en pie con esfuerzo. Fue fluido, incorrecto, una secuencia de acciones que no pertenecían a ese cuerpo. Sus patas traseras se enderezaron primero, elevando su grupa a una altura antinatural, mientras sus hombros permanecían pegados al suelo, como una araña desplegándose. Luego, con un tirón que pareció dislocar y recolocar huesos bajo la piel dorada, se puso sobre sus 4 patas. Pero no se detuvo ahí. Se irguió más. Sus patas delanteras se alargaron, sus omóplatos se desplazaron hacia arriba, y por un instante de horror puro, pareció que intentaba ponerse de pie sobre 2 piernas. La silueta que proyectaba en la pared, gracias a la linterna que yo había dejado caer, era una abominación cambiante, a medio camino entre perro y hombre, una pesadilla de Goya cobrando vida en mi sala de estar. El sonido de la lluvia era un rugido distante. El mundo exterior había dejado de existir. Solo existía esa habitación y la cosa que se desdoblaba frente a mí. Mi mente, en un último intento de supervivencia, se desconectó. Me convertí en una observadora de mi propio terror, mi cuerpo paralizado contra la pared. La criatura bajó de nuevo a 4 patas. El experimento anatómico había terminado. Dio un paso hacia mí, y luego otro, cada movimiento deliberado y silencioso. El familiar pelaje dorado, la cola que había movido de alegría tantas veces, las orejas caídas que yo había rascado durante más de una década. Todo era una profanación, un disfraz grotesco para una malevolencia sin nombre. Se detuvo a 1 metro de mí. Podía olerlo. Un hedor a tierra húmeda, a carne en descomposición y a algo metálico, como sangre vieja. Inclinó su cabeza de nuevo, sus ojos negros fijos en los míos. El rostro era el de Buster, pero era una máscara de goma, inexpresiva, excepto por la inteligencia hambrienta que ardía en su interior. Y en ese silencio final, mientras la criatura se preparaba para cerrar la distancia entre nosotros, una última y terrible pregunta floreció en el páramo de mi mente. No era ¿qué es esta cosa? Tampoco era ¿cómo la mato? Era una realización mucho más íntima y devastadora, una ambigüedad que sería mi epitafio. No sabía, y nunca sabría, cuánto tiempo llevaba muerto mi perro. No sabía si el verdadero Buster había muerto en una de sus toses hace semanas, o si su corazón se había rendido anoche mientras yo atrancaba la puerta. O la verdad más monstruosa de todas, si el amigo leal y de ojos amables que saqué de la ciudad, el ancla a mi vida pasada, nunca llegó a poner una pata en esta cabaña. Si todo este tiempo, desde el primer día, yo había estado viviendo, durmiendo y compartiendo mi soledad no con mi perro, sino con la cosa que había respondido a su eco mucho antes de que yo llegara. La única certeza que me quedaba
mientras su mandíbula se abría lentamente para revelar unos dientes que no recordaba que fueran tan largos. Era que la cosa que llevaba el rostro de mi mejor amigo estaba hambrienta, y yo estaba atrapada en el desierto con una hambruna antigua que había aprendido a decir mi nombre.